Acá, ver, nos están saludando, ¿no? Ahí dice Paola, buenas noches, ¿no? Yadira también, buenas noches, ¿no? Ana, ya, buenas noches, nos dice, ¿no? Hilda también, de igual manera, ¿ya? Buenas noches, chicos, con todos los presentes, ya en esta noche, ya, ¿no? Ya, prácticamente ya terminando el día, chicos. Esperamos que les haya ido bien la semana, ¿no? Y bueno, mañana ya empezamos otra vez, ¿no? Buenas noches, nos dice, ¿no? Eda. Buenas noches, hija. ¿Cómo están? ¿Están todos? ¿Cómo están? Bien. Somos Ari. Hace más de 20 años ayudamos a terminar la secundaria a estudiantes de todo el país. Combinamos educación, tecnología y futuro. Desde esta sede operamos a nivel nacional. Miles estudian con nosotros desde cualquier ciudad, confiando en nuestro equipo de trabajo. Colegio SANE, tecnología, historia y futuro al servicio del Perú. Muy bien, chicos. Ya, entonces, esperamos unos Somos minutos más, SANE. ¿ya? Unos minutos más antes de empezar, por favor. Hace más de 20 años ayudamos a terminar la secundaria a estudiantes de todo el país, combinando educación, tecnología y futuro. Desde esta sede operamos a nivel nacional. Miles estudian con nosotros desde cualquier ciudad, confiando en nuestro equipo de trabajo. Colegio SANE, tecnología, historia y futuro al servicio del Perú. Muy bien, chicos. Entonces vamos ya a empezar, ¿no? Ahí nos dice, bueno, el saludo de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, estamos presentes el día de hoy, chicos. Ya. Indicarles también, ¿no? Que es importante que puedan tener ahí su cuadernito para poder apoyarse, ¿ya? Si tienen su módulo, también, ¿no? Y también indicarles que es importante la participación, chicos, ya es vital la participación, ya, porque eso demuestra que estamos atentos, ¿no? No solamente hay que estar en salas, podemos estar ahí escuchando, sino también es importante socializar, ¿ya? Experiencias. Sí, Analí nos dice buenas noches, ¿no? ¿Cómo estás, hijita? Buenas noches con todos, ¿ya? Entonces, empezamos, chicos, empezamos, ¿ya? Empezamos. A ver, ¿qué visualizamos en esta imagen, chicos? Ustedes me van a ayudar, ¿ya? Yo solamente voy a ser un mediador. Ustedes me van a decir, profesor, eso es lo que estoy viendo. A ver, me ayudan. ¿Qué vemos en esa imagen, chicos? A ver. Pueden levantar la mano ¿no? Y activar su micrófono, o también por el chat, y yo lo voy leyendo, ¿ya? ¿Qué vemos en esa imagen, chicos? A ver, vamos. Ya, a ver. Perdón. ¿Alguien dijo algo? Disculpen. A ver, chicos, participemos, por favor. A ver, ¿qué visualizamos en esas imágenes? ¿Qué personajes podemos visualizar? ¿No? ¿Qué escenarios? Ya, a ver. Profesor, buenas noches. ¿Un rockero? Ya, ahí vemos un rockero, ¿no? Ya, correcto. ¿No? Ahí está la figura de Michael Jackson, creo, ¿no? Ajá, Nalidi nos dice una guerra. Sí, acá abajito creo aparentemente hay una guerra, ¿no? Esos que están de oscurito, están en una movilización, una guerra, algo así, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más visualizamos ahí? A ver. Una guerra, dice, ¿no?
una rivalidad. Ajá, hay una rivalidad, un versus, ¿no es cierto? Ya, un versus. ¿Sí? Ahí hay dos figuras, ¿no? Ahí dice, ¿qué dice, chicos? Una rivalidad entre quiénes, a ver. ¿Entre quiénes será la rivalidad? Entre el capitalismo y el socialismo, profesor. Ajá, correcto, entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Y hay dos figuras ahí, representantes, cada uno de estos sectores económicos, ¿no? En pugna. El capitalismo, vemos la figura de Adam Smith, ¿no? El padre de la economía ¿no? capitalista, y del socialismo vemos la figura de Carlos Marx, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más vemos, chicos, ahí? Ahí vemos estampillas también, creo, ¿no? A ver, ¿qué vemos ahí? Cada uno tiene ahí como una especie de una plaquita, ¿no? A ver, ¿qué ven, chicos, ahí? En el capitalismo vemos el signo del dólar, ¿no? Ajá, de dinero, no sé si ya dirá, ajá, correcto. Y en el signo del socialismo vemos la figura del, ¿no? Del hoz y el martillo, ¿no? Ya, la figura que simbolizaba el comunismo, ¿ya? Entonces, chicos, ya, entonces, aparentemente es la disputa, ¿no? Entre dos bloques, ¿no? Entre dos ideales, ¿no? Entre dos posturas, ¿no? Ya, un versus, ¿no? Una lucha, ¿no es cierto? Entre un bloque aparentemente capitalista y otro bloque socialista, ¿no? Ya, muy bien, chicos, ya, muy bien, correcto, ya, correcto. Entonces, la sesión de hoy, chicos, va a estar enmarcada, ustedes ya me han indicado, ¿no? Va a estar enmarcada en relación a la posguerra, ya, o llamada también la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, ya no va a ser la guerra, sí, ¿no? Directa, sino la guerra de, digamos, por tratar de controlar o tener dominio en varios francos sectores, ¿no? Aristas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar hoy la Guerra Fría. ¿Entre quién fue, chicos? Entre Norteamérica y la República de, ¿no? La anterior, la Unión Soviética, ¿no? Ya, muy bien. La Unión de Repúblicas Socialistas. Correcto, chicos. Ya, correcto. Ahí estamos viendo, ¿no? Dice, ¿qué es la Guerra Fría, chicos? Es un periodo de la historia de disputas, ya, de conflictos indirectos. Ya no va a ser, pues, ¿no? La confrontación militar directa, ¿no? Sino va a ser la confrontación indirecta en varios flancos, ¿ya? En varios flancos, ¿sí? De dos superpotencias, ustedes ya han indicado ahí, ¿no? Dos luchas, la rivalidad entre ya Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas, ya la anterior URSS, ¿sí? La anterior URSS, ya, que va a abarcar desde cuándo, chicos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? O la desintegración total, ¿ya? 1991, ¿ya? 1991, ¿sí? Muy bien. En esa etapa, chicos, ya va a haber, digamos así, un proceso, ¿no? Ya de lucha entre ambas potencias, ¿sí? Entre ambas potencias, en distintos flancos, ya que ya lo vamos a indicar, ¿sí? A ver, el contexto, para situarnos, chicos, ya, en 1917 se da el triunfo de la Revolución de Octubre, ¿no? Ya es el triunfo de la Revolución Rusa con los bolcheviques, ¿no? Ya, y esto ya ahí va a empezar a crecer, ¿no? Rusia ahí va a consolidar o se van a sumar otros estados y ahí va a conformar, ¿no? La Unión Soviética, ¿sí? Pero de forma paulatina, ¿no? ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial, chicos, va a empezar en 1939, ¿no? ¿Sí? Va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya, y el final de la Segunda Guerra Mundial va a ser en 1945, ¿no? ¿Sí? En ese proceso, chicos, de la Segunda Guerra Mundial, pues va a haber una lucha, ¿no? ¿Ya?
digamos, intensa entre distintos bloques, ¿no? Ya, ahí va a haber la gran alianza, ¿no? Va a estar Norteamérica, Gran Bretaña, el mismo URSS, ¿no? Ya, y se van a enfrentar contra quiénes, chicos, contra Alemania principalmente, ¿no? Ya, Alemania, Japón, ¿no? Italia, ¿sí? Va a haber un enfrentamiento. De ese enfrentamiento, ¿quién va a ganar, chicos? Ya, aquellos que van a pertenecer a la gran alianza, ¿no? Norteamérica, Inglaterra, ya, y Rusia, ya. Y en esa pugna, chicos, se van a abrir dos flancos, ya. Un flanco, ya, en relación al bloque capitalista, ya, que va a estar Norteamérica, encabezado principalmente con Norteamérica, y aquellos que conforman, ¿no?, la OTAN, ya. Y el otro bloque va a estar, chicos, va a estar en relación a la, digamos, a la antigua URSS, ¿no? La antigua URSS. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué vemos? Desde 1945 hasta 1991, ya, chicos, que va a ser la caída del muro de Berlín, ya va a ser la llamada Guerra Fría, ya, porque ya el combate no va a ser directo, ¿no? Sino se van a disputar por territorios, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Alemania, se va a dividir, ¿no? Alemania de Oriente y de Occidente, ¿no? Ya Corea del Sur, Corea del Norte, ¿no es cierto? Se van a dividir en flancos, ya, no de forma directa, ¿no? Esos países no van a intervenir de forma directa, sino de forma indirecta, ¿no? Se va a llamar la Guerra Fría. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Por ejemplo, en relación a el avance científico, ¿no? La guerra espacial, ¿ya? Esos dos países se van a enfrentar, ¿no? A ver, ¿quién conquista primero el espacio? Ya serán los rusos, serán los norteamericanos, ¿no? Y ahí va, en esa lucha, ¿no? Ya el primer cohete que se va a lanzar, pues va a ser los rusos, ¿no? La primera perrita que van a lanzar va a ser Laika, los rusos. Y los primeros en llegar y conquistar el espacio van a ser los norteamericanos, ¿no? Ya, sí, que van a llegar ahí, ¿no? A conquistar el espacio. Muy bien. Dada por Gagarin, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahí hay algunos flancos, chicos, ya que se van a desarrollar, por ejemplo, ya. Ahí vemos la figura de tres líderes, ¿no? Está la figura de Churchill, Winston Churchill, ¿no? Ya cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial. Ya representante de, digamos, del Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. De Roosevelt, ¿no? El representante de los Estados Unidos. Y de Stalin, Joseph Stalin, ¿no? De la Unión Soviética, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. En la conferencia de Yalta, dice, ¿no? Van a firmar un pacto, ¿ya? La llamada convivencia pacífica, ¿no? Sí, la llamada convivencia pacífica. Muy bien. A ver, ¿qué consecuencias va a traer, chicos, la Guerra Fría? Ya, las consecuencias de esta guerra, ¿no? Dice la Conferencia de la Paz, los cambios territoriales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más dice? La conferencia, ¿no? Post-Dom, ¿no? 1945. Se da la división de 4 zonas, ¿no? ¿Qué más? La desnazificación, o sea, se va a desmantelar los nazis, ¿no? Se da el juicio de Nuremberg, ¿no? Aquellos que habían participado, principalmente los alemanes, van a ser juzgados, ¿no? En el juicio de Nuremberg, ¿ya? ¿Qué más? Se va a determinar las fronteras de Polonia, ¿no? ¿Ya? Con eso va a ser el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra, ¿no? O la Guerra Fría. Aspectos esenciales de la Guerra Fría, chicos. Acá lo que estábamos indicando, ¿no? La guerra armamentista. Ya se va a dar, ¿no? Un proceso de desarrollo, ¿ya? ¿No? De armamentos convencionales y armamentos nucleares, ¿no? Sí, las bombas atómicas. Ustedes saben, ¿no, chicos? ¿Quién usó
usó por primera vez la bomba atómica, chicos? A ver, ayúdenme. En Japón, en Nagasaki y Hiroshima. A ver, ¿quién había lanzado esas bombas atómicas? ¿Alguien recuerda, chicos? A ver. ¿Habrán sido los rusos o los norteamericanos? A ver, les doy dos pistas, chicos. Fácil, a ver. ¿Quién habría usado las bombas atómicas? ¿Los rusos o la Unión Soviética o los norteamericanos? ¿Quién habría usado? A ver. Opiniones. Profesor, buenas noches, los norteamericanos. Correcto, los norteamericanos, ¿no? Ya van a bombardear, ¿no? Y van a, digamos ahí, destruir, ¿no? Ya, sí, parte de Japón, ¿no? Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Imagínense. Ya por primera vez se va a usar en una población, ¿no? Esas bombas, ¿no? Atómicas. Esperemos no verlos, ¿no, chicos? Esperemos no verlo. Imagínense, ¿no? Cómo sería de destructivo esto. Ya estas dos potencias, ¿no? Ya tienen bombas nucleares, ¿no? Ya bombas nucleares que son capaces de destruir pueblos y naciones enteras, ¿no? Y hay aún tecnología más sofisticada, por ejemplo, como las bombas de hidrógeno, ¿no? Las bombas nucleares explosionan. En cambio, las bombas de hidrógeno, chicos, implosionan, ¿no? Ya es otra forma de desarrollo, ¿no? Nuclear. Imaginarse, ¿no? Imaginarse, chicos, que Albert Einstein, ¿no? Desarrolló, ¿no? Ya, digamos así, la energía nuclear, pero no fue con esa intención, ¿no? De causar muerte, sino con una intención de buscar, digamos, curar muchas enfermedades, ¿no? Pero terminó en, digamos, imagínense, ¿no? Actuando de mala manera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, la carrera de armamentos, ¿no? Ya, ¿qué más? Pánico nuclear, ¿ya? Había una crisis, ¿no? De alguien, a ver, va a aplastar el botón, ¿no? Y se va a desatar ahí, ¿no? Una guerra nuclear, ¿no? Ahí tenían, por ejemplo, los norteamericanos tenían sus misiles cuadrados en Cuba, ¿no? Apuntando, ¿ya? A Norteamérica. ¿Sí? ¿Qué más? El espionaje, ¿no? La CIA, por ejemplo, los norteamericanos tenían la CIA, ¿no? Hasta ahora ahí, ¿no? Y los rusos, o la Unión, ¿no? En este caso, la Unión Soviética tenía la KGB, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Vladimir Putin, ¿no? Pertenecía a la KGB, ¿no? Ya, o sea, el nivel de, digamos así, de inteligencia que ambos países tenían, ¿no? Para poder espiarse, ¿no? Y saber qué maniobras estaban realizando, ¿no? Poder hacerse el espionaje, ¿no? Muy bien. Con esas, chicos, podían financiar guerrillas, ¿no? Grupos terroristas o golpes de Estado, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? ¿Ya? Lo que pasó en el Medio Oriente, chicos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el Medio Oriente, ¿no? Hablando básicamente de Siria, ¿no? ¿Ya? De la franja de Gaza, ¿no? ¿Ya? Donde también tuvieron injerencia, ¿no? Ya tanto los rusos, perdón, la Unión Soviética como los norteamericanos, ¿no? ¿Ya? En esa época también, chicos, se va a conformar, ¿no? Lo que ahora se conoce como el Estado de Israel, ¿no? Hay que entender, terminado la guerra, Israel no tenía, ¿no? Territorio, ¿ya? Y los pueblos del Medio Oriente, ¿no? Y por decisión de la ONU le van a dar un territorio ahí, ¿no? Donde es actualmente Palestina, ¿no? Ya, Palestina. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Va la intervención del tercer mundo, ¿no? Ya las guerras locales, por ejemplo, en Corea del Norte, en Vietnam, en Afganistán, ¿no? A los afganos, por ejemplo, ¿no? A Saddam Hussein. ¿Ya quién había dado sus armamentos, chicos, ahí? Ya los rusos, ¿no? Sí, los rusos van a financiar. También los norteamericanos, ¿no? Sí, los norteamericanos también van a poner armamentos. Ya los norteamericanos van a dar armamentos para que se puedan enfrentar contra los rusos, ¿no? Y después, con estos mismos armamentos, los afganos, ¿no? Saddam Hussein, ¿ya? Etcétera, Bin Laden, ¿no?
Principalmente se van a enfrentar contra Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vemos ahí, no? Hay algunos planes, ¿no? ¿Ya? O bloques. Por ejemplo, dice, el plan de recuperación de la economía se va a implementar, chicos, ¿qué cosa? El plan Marshall, ¿no? Acá. Ya, el plan Marshall. ¿Sí? El plan Marshall que va a ser usado, ¿por quién, chicos? Por el bloque capitalista, ¿no? Ya, por el bloque capitalista. Ya, y el plan Molotov, ya, sí, dada por el bloque socialista o comunista, ¿no? Ya. ¿Qué más? Las alianzas militares. Ya, el bloque capitalista va a usar, ¿no? La OTAN. Ya. ¿No? El organismo del Tratado Transatlántico, ¿no? Y, digamos así, la Unión de Repúblicas Socialistas va a usar el pacto de Varsovia, ¿no? O antes de ello también usó el plan Molotov, ¿no? Ya, el plan Molotov, ¿no? Como estábamos indicando, ¿no? El pacto de Varsovia, ya, para poder armar, ¿no? A nivel de servicios de inteligencia, ¿no? El bloque capitalista, o sea, Norteamérica va a usar la CIA, ¿sí? Y el bloque socialista va a usar la KGB, ¿no? La KGB. Ya no va a ser una guerra, ¿no? Digamos, directa, sino una guerra por bloques, ¿no? Por posicionamiento, ¿no? ¿Ya? ¿Quién se va a posicionar ya a nivel de el globo terráqueo, ¿no? Estas son las etapas, chicos, que va a tener, ¿no? Ya, la Guerra Fría. Máxima tensión, ya va a ser el foco principal, ¿no? Donde va a haber el temor, ¿no? De que puedan, digamos, activar las bombas nucleares, ¿no? Foco de tensión. El conflicto, ¿no? En Corea, en Berlín, ¿no? Ya en Alemania. Ya va a haber Alemania un bloque capitalista y un bloque socialista, ¿no? Y va a estar dividido por el muro de Berlín, ¿no? En Corea, de igual manera, chicos. Corea hasta la actualidad hay, pues, ¿no es cierto? Corea del Norte, ya que tiene una posición comunista, por así decirlo, o socialista, y Corea del Sur, ¿no? Que tiene una inclinación hacia el blando occidental, o sea, el capitalismo, ¿ya? La segunda etapa es ¿no? La etapa de la coexistencia pacífica, ¿ya? Es decir, poner fin a los monopolios, ¿no? Nucleares, ¿ya? Los Estados Unidos, ¿no? Los cambios políticos, las superpotencias, focos nucleares. La coexistencia pacífica significa algo simple, chicos. Las potencias pueden existir muy bien, pero hay que existir en paz, en armonía, ¿no? ¿Ya? Internamente se iban armando, ¿no? Pero ya en una coexistencia aparentemente, ¿no? Pacífica. ¿Qué más? Pero vemos ahí, por ejemplo, en Cuba se van a posicionar, ¿no? Algunos misiles. En Vietnam, de igual manera, ¿no? Ya en Vietnam. ¿Qué más, chicos? La tercera etapa, ¿no? De la Guerra Fría. Rebrote de la Guerra Fría, ¿no? En 1976 al 85. Ya se van a dar el despliegue de los misiles, ¿no? Ya en Europa. El ascenso de Reagan, de Ronald Reagan, ¿no? Ya al poder en Norteamérica. Flocos de conflicto va a ser, ¿no? Ya, la Unión Soviética va a tratar de invadir Afganistán, ¿no? Pero por su estructura misma que estaba, va a ser imposible, ¿no? Tomar. Y el último, chicos, ya el último, de 1985 hasta 1991, ¿no? Que va a ser la caída del muro de Berlín, las reformas, ¿no? Que se van a establecer ya en Norteamérica, perdón, en la Unión Soviética, ya, y con Gorbachev va a ser, ¿no? El fin de los planes, ¿no? Ya, de la perestroika, y con eso va a terminar, ¿no? Ya, digamos así, la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Qué más nos dicen por acá? A ver, ¿qué vemos en esa imagen, chicos? Ustedes me van a ayudar a ver, ¿ya? Solamente
indíqueme lo que están visualizando. Ya no quiero que me puedan dar una explicación más allá de ello. Solamente quiero que me digan, profesor, yo estoy viendo esto, ¿no? Profesor, yo estoy ya observando ello. ¿Sí? Solamente eso, chicos. A ver. Vamos a agrandar un poco más para que se pueda visualizar. Muy bien, a ver, ahí que vemos, ¿qué podemos visualizar, chicos? Ahí dice como premisa propaganda, ¿no? A ver, ¿qué visualizamos? A ver, ayúdenme, ya vamos participando. Profesor, yo veo carteles, anuncios. Ya, carteles, anuncios, ¿no? Ya, ¿qué más, chicos? ¿O qué más, hijita? A ver, ¿qué más podemos ver ahí? A ver, uno de los carteles, nomás, a ver, describen, ¿me pueden describir, chicos, qué están observando? A ver. A ver, hágame una descripción de un cartel nomás, a ver. A ver, vamos, chicos. Hay que describir un cartelcito. Veo en un cartel, profesor, que está el de Estados Unidos con el símbolo del dólar y en el otro que es de los rusos con el símbolo del OCE y el machete o martillo, ¿será, profesor? Ajá, claro. Es lo Exacto, que ¿no? veo. Exacto. Gracias, hija. Muy bien, ¿no? Ahí representado con sus símbolos, ¿no? Ya. Ahí vemos, por ejemplo, la propaganda, ¿no? El plan Marshall. Ya. ¿No? Ahí dice plan Marshall, ¿no? Una disputa, ¿no? Por, digamos así, hegemonizar, ¿no? El poder, la economía, ¿no? Mundial, ¿ya? Estaban divididos, ¿no? Imagínense, dos bloques, dos franjas, ¿no? ¿Ya? Ahí están los de la Unión Soviética, ¿no? Sí, y el otro bloque está el tío Sam, ¿no? El tío Sam. Dice, profe, veo un barco, ¿no? Un camión de guerra y unas banderas. Ajá, exacto, ¿no? Van a representar eso, chicos. Muy bien. Profesor, buenas noches. ¿Se puede considerar como una división o una guerra ideológica en la Guerra Fría? Algo así. Claro, correcto, una guerra también a nivel ideológico, ¿no? ¿Ya? Porque acá habíamos visto, chicos, al empezar, ¿no? Habíamos visto esto, ¿no? La figura así, ¿no? De Carlos Marx y de Adam Smith. Ya va a haber una disputa, como dice ahí su compañero, a nivel también ideológico, ¿no? A ver cuál de ellos va a ser la más correcta, ¿no? ¿Ya? Y eso también, chicos, en el Perú también va a tener su repercusión, ¿no es cierto? Ya va a tener su repercusión, pero eso, bueno, lo veremos en otro momento. Bien, estábamos acá, ¿no? ¿Qué más podemos observar, chicos? Ahí vemos, ¿no? Ya digamos, los tratados, ya los pactos, ¿no? Ya ahí vemos, por ejemplo, el OTAN, ya, y el Pacto de Varsovia, ¿no? El OTAN, que es Organismo de Tratado Atlántico Norte, ¿no? Está conformado por distintos países, principalmente aquellos que conforman la Unión Europea, ¿no? Está ahí Inglaterra, está Francia, ¿no? Hay varios países que de forma paulatina se han ido incorporando, ¿no? Ya a la OTAN, ¿sí? Y entre ellos, chicos, hay, digamos, la política de apoyo mutuo, ¿no? Si alguien es agredido, el resto, ¿no? Sale en defensa. Ya el Pacto de Varsovia de igual manera, ¿no? Hay, algunos países o naciones estaban ahí, ¿no? Ahí estaba Yugoslavia, por ejemplo, estaba China, ¿no? Ya estaba los países que conformaban, ¿no? Ya la República, ¿no? De la Unión Soviética, estaba Corea del Norte, ¿no? Estaba Alemania, ¿no? De Oriente, ¿ya? Etcétera. ¿Qué vemos ahí, chicos? Vemos, ¿no? Un despliegue, ¿no? De, ¿no? De aviones, ¿no? De combate, ¿no? También vemos, ¿no? Ya, digamos, sí, tanques, ¿no? Tanques de guerra, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, correcto.
Ya, y ahí también estamos visualizando cómo era, ¿no? Cómo fue la división en, digamos así, en Alemania, ¿no? Acá está el muro de Berlín, ¿no? Ya el muro de Berlín. Todas estas partes estaban, ¿no? Minadas, ¿no? No podían ingresar. Ajá, analice despliegue de aviones, ¿no? Ya. Hasta que ya con la crisis generalizada de la Unión Soviética, ¿no? Ya, pues, se dio la unificación de Alemania, ¿no? Unificación de Alemania. Muy bien. Acá vemos también, ¿no? Otra figura, ya, en relación a la posguerra, ¿no? La Guerra Fría, ya. Se va a dar muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestra localidad de América, ya se va a dar, en este caso, el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Ya, que va a ser satélite de quién? De la Unión, ¿no? De la Unión Soviética. Va a tener, dice, misiles apuntando directamente a Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Y los norteamericanos tenían miedo, pues, ¿no? Ya imagínense, aplazar ahí un misil, una bomba atómica y automáticamente podía desaparecer, ¿no? Del mapa, ¿ya? Sí. Va a haber constantes movilizaciones, por ejemplo, ¿no? En Vietnam, los norteamericanos van a atacar Vietnam, ¿no? Y la población norteamericana se va a oponer ante esa agresión. Ya va a haber movilizaciones de los mismos norteamericanos oponiéndose, ¿no? Y ante esa situación, Nixon va a declinar, ¿no? Va a retirar sus tropas ahí, ¿ya? De igual manera, ahí vemos la figura, ¿no? De China, ¿no? De China también de igual manera, ¿no? En cierta forma va a participar, ¿ya? Sí, otros países de igual manera. Acá también vemos, ¿no? La guerra por conquistar el espacio, ¿no? ¿Ya? Por conquistar el espacio. ¿No? Hay dos figuras importantes, ¿no? Neil Armstrong, representante, ¿no? De Norteamérica, son los que llegaron, ¿no? Con el Apolo 11, ¿no? Ya pisaron ahí, ¿no? La Luna, y Joel Gagarin, ¿no? Que también de igual manera, ya son astronautas de la Unión Soviética, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está la carrera espacial, lo que les estaba indicando, ¿no? Ya, la carrera espacial, por a ver quién conquista, ¿no? El espacio. Ya va a haber una disputa, como se está indicando, nivel ideológico, a ver quién gana, ¿no? El bloque comunista, el bloque capitalista, ¿no? Ya a nivel de armamentos, de igual manera, ¿no? El desarrollo de tecnología así avanzada, ya principalmente de bombas atómicas, ¿no? Ya, y la guerra espacial de igual manera, a ver quién conquista, ¿no? El espacio. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Laika, chicos, ya es la primera perrita, ¿no? En llegar al espacio, ya es de la Unión Soviética, ¿no? Ahí está también, ¿no? Yuri Gagarin, ya, ¿no? También otro, ya de la Unión Soviética, que van a tripular, ¿no? Sí. Y el Apolo 11 en 1969, ¿no? Con Neil Armstrong, ¿no? Va a llegar a la Luna. Aunque dice discutible, ¿no? Eso, ¿no? Hay teorías que dicen, no, no ha llegado, ¿no? Solamente es una imagen en la cual se ha proyectado, etcétera, ¿no? Pero ya se indica que con el Apolo 11 llegaron a la Luna, ¿no, chicos? Muy bien. Ahí tenemos la figura, ¿no? Importante o importantes de la Guerra Fría. Ya, tenemos la figura de Kennedy, sí, que había sido asesinado, ¿no? Ya era un demócrata, sí, pretendió aplicar el método de keynesianismo, ¿no? Pero fue asesinado, ¿no? ¿Qué más vemos ahí, chicos? La figura de Ho Chi Minh, ¿no? En Vietnam, ya, Ho Chi Minh. ¿Quién más vemos, chicos, ahí? A ver, ¿quién más podemos? A Brezhnev, ¿no? Ya, digamos, el representante de la Unión Soviética, ¿no? Brezhnev. ¿Quién más vemos? A Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, ya, la época del endurecimiento, ¿no? De la guerra. Y George Bush, padre, ¿no? Y por último, vamos a tener a Mikhail Gorbachev, ¿no? Que va a ser el último presidente, ¿no? Con su última ya plan económico, la perestroika, ya va a terminar, pues, ¿no? En crisis, ¿no? La Unión Soviética.
Ya se dice que, igual que ha pasado en la actualidad, ¿no? ¿A qué causa fue la crisis, chicos, de la Unión Soviética? Boicot económico, ¿no? El boicot económico, ¿ya? Vale decir que los norteamericanos, ¿ya? Se introdujeron dentro de la economía debilitada ya de la Unión Soviética, ¿no? La política errada que tenía la Unión Soviética, ¿no? Sí, empezaron a sacar, ¿no? Ya, a boicotear económicamente, vale decir, sacaban el capital, las esterlinas que tenía la Unión Soviética hacia afuera, ¿no? Entonces no tenía forma de cómo poder mover su economía. Ya empezaron a usar los norteamericanos, ¿no? Esa figura y la crisis generalizada, ¿no? Ya las movilizaciones constantes, ¿no? Algunos territorios de la Unión Soviética que querían buscar su independencia, ¿no? Ya liberarse de ella, sí, y van a intentar, ¿no? Ya fragmentar. Y una vez debilitado, pues ya va a desaparecer del globo terráqueo, ¿no? Muy bien. Dice, instalaciones de misiles norteamericanas, ¿no? Ya los norteamericanos van a tener Turquía, ¿no? Y los soviéticos en Cuba, apuntándose uno con otro, ¿no? Uno con otro. ¿Ya? Muy bien. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Vietnam, ¿ya? Los vietnamitas, ¿no? Y vamos a ver también la oposición, ¿no? Del pueblo norteamericano, ya ante esa situación. Y también va a haber, digamos así, ¿no? Algunos movimientos ya de revuelta, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Ya en mismo Norteamérica, oponiéndose a estos tipos, ¿no? De ataque vietnamita, ¿sí? Principalmente, ¿quiénes van a salir, chicos? Los estudiantes, ¿no? De distintas partes de mismo Norteamérica y de Europa, ¿no? Principalmente, van a salir en movilizaciones, ¿no? ¿Ya? Muchos intelectuales se van a oponer a la agresión, ¿no? Desmedida de Norteamérica, ¿no? En Vietnam. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Para terminar, vamos a visualizar este pequeño video, ¿ya? A ver, atentos y luego comentamos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética,
Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división en una guerra nuclear, lo que obligó a los frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. No nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín,
y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Muy bien, chicos, ahí hemos podido visualizar, ¿no? Un poco en relación a todo el proceso, ¿no? El trayecto de la Guerra Fría, ¿no? ¿Ya? Pregunta, chicos, pregunta, a ver. ¿En la actualidad se sigue viviendo la Guerra Fría, chicos? A ver, opiniones. ¿Sí o no? Me dicen, a ver, vamos. A ver, chicos. ¿Se sigue viendo la Guerra Fría o ya terminó, chicos? Ya no, nos dice, ¿no, Anneli? Claro, No, ya no. ya no, ¿no? ¿Cuándo terminó, chicos? Cuando el bloque capitalista, ¿no? El bloque, ¿no? De Norteamérica, ya venció al bloque socialista o comunista, ¿no? De la Unión Soviética. Ya cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Ya los estados federativos que conformaban, ¿no? La Unión Soviética, ya van a empezar a desmembrarse, ahí termina, ¿no? Ya. Pregunta, chicos, a ver, otra preguntita. Si anteriormente éramos un mundo bipolar, dos naciones se enfrentaban, ¿no? Bipolar, ¿ya? Bloque socialista y bloque capitalista, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de, digamos, de nación o no? O de nación, se pudiese decir, chicos, vivimos? Vivimos de un tipo de, ¿no? De régimen multipolar, ¿ya? Multipolar. Va a decir muchas naciones, ¿no? Están los chinos por un lado, están los rusos por otro lado, ¿no? Están los alemanes por otro lado, ¿no? Etcétera. Pero, chicos, a partir del 2000 en adelante, ya se están otra vez, estamos entrando otra vez en ese franco, ¿no? En esos dos bloques que anteriormente se disputaban. Ya, por ejemplo, la OTAN, ya todos aquellos países que pertenecen a este grupo, ya, y el otro están los BRICS, ya, en la OTAN, por ejemplo, está Norteamérica, está Francia, está Inglaterra, ¿no? Ya, está Canadá, ya, muchos países, ¿no? Del bloque occidental. Y el del bloque del BRICS está Rusia, está China, ya está India, ¿no? Está Siria, ¿no? Y algunos otros países que se están enrolando en ese bloque, ¿no? Por ejemplo, acá en América del Sur ya se indicaba que estaba ingresando Venezuela, ¿no? Y posiblemente también en Brasil. Ya, entonces hay un bloque, ¿no? Una disputa de esos dos bloques, ¿no? Ya, que anteriormente había, ¿no? El bloque comunista y el bloque capitalista. Ahora ya, con otras formas, otras visiones, de igual manera se están reagrupando, ¿no? O tener control dentro de la geopolítica mundial, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, de esta forma ya vamos terminando. Ya me van a ayudar a responder unas cuantas preguntitas. Y de esa forma ya terminaremos, ¿sí? Dice, ya, 1. En el contexto actual, ya, cuando las grandes potencias compiten por influencia económica, tecnológica o militar, ¿cuál es el riesgo principal para los países más pequeños, chicos? Repito otra vez, ¿ya? En el contexto actual, 2026, hay que situarnos acá, ¿ya? Cuando los países potencia, Norteamérica, Rusia, China, etcétera, ¿no? Compiten por influencia económica, tecnológica y militar, ¿cuál es el riesgo, ya, para los países más pequeños, como nuestro caso de Perú? ¿Ya? ¿Cuál será el riesgo? Alternativa C dice que desaparezcan los conflictos internacionales. Alternativa B, que se desarrolle más rápido económicamente. O alternativa A, que pierdan autonomía en sus decisiones nacionales. ¿Cuál será la respuesta, chicos? A ver, me van ayudando.
A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta a su entender? Para mí es la A, profesor. Muchas gracias, Paola. Ya, para ella es la alternativa. Correcto, hija. Ahí la respuesta, ¿no? Ya, que es la que corresponde a la alternativa. Ya, imagínense, ¿no? Si esas grandes potencias, ya, tienen influencia económica, tecnológica y militar, ¿cuál es el riesgo de los países pequeños? Que pierdan autonomía, pues, ¿no? Ya, que pierdan autonomía. Por ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? En Costa Rica o en Panamá, ¿no? Ya, quienes gobiernan no tienen, digamos así, está gobernado por Norteamérica, ¿no es cierto? Ya, no directamente, sino los representantes de ahí responden a intereses de Norteamérica, ¿no? Ya, entonces hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo. Y este último, lo que pasó en Venezuela también, ¿no? En cierta forma, pero quedó ahí, ¿no? Felizmente. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más dice? La pregunta 2 dice, hay medios de comunicación y redes sociales. Ya dice, hoy, los medios de comunicación, las redes sociales, ya influyen mucho en la opinión pública, ¿no? ¿Qué enseñanza deja este hecho si lo comparamos con la propaganda usada durante la Guerra Fría? ¿Ya? Ahora usamos las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, esos medios de comunicación, el WhatsApp, el Facebook, ¿no? El TikTok, ¿no? El Instagram, ¿no? Ustedes que son más ahí ávidos de ello, ¿ya? Estos medios de comunicación, ¿no? Ya, actuales, ¿sí? Dice, influyen en la opinión pública. ¿Qué enseñanza deja este hecho si comparamos en relación a lo que se usaba en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, chicos, se usaba una especie de, ¿no? De banners, ¿no? ¿Ya? De imágenes, ¿sí? ¿Qué enseñanza nos va a traer, chicos? Dice, alternativa A, que la información puede usarse para manipular ideas y actitudes. Alternativa B, que la información difundida es siempre verdadera. O alternativa C, que toda la información difundida es siempre, ¿no? Perdón, que la propaganda no, ya no tiene impacto en la sociedad. ¿Cuál será su respuesta, chicos? A ver, vamos. Pueden también indicarnos en el chat, ¿ya? No hay problema. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? A ver. A ver, ¿cuál sería? ¿Alguien? La A, profesor. Ya, gracias, correcto. Ahí la respuesta correcta es la A. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? Sí, Porque manipulan la información. claro, Siempre lo que ellos quieren hacer, eso es. Lo que ellos dicen, eso es. Ujú, correcto, ¿no? Manipulan la información, pueden manipular nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Anteriormente, con esas propagandas de la Guerra Fría, pretendían manipular. Ahora también hay el riesgo, ¿no? Con mucha información falsa, y ahora que ustedes pueden ver, ¿no? No sabemos si es que lo que dicen es verdadero o falso porque es manejado por la inteligencia artificial. Ustedes ven esos, ¿no? Esos reels, ¿no? Que aparentemente son seres humanos, pero han sido creados por IA, ¿no? Entonces hay ese riesgo, ¿no? De manipulación de ideas o actitudes. Correcto, chicos, ahí la respuesta es la alternativa A. Y por último dice, frente al conflicto internacional, ¿no? O los conflictos internacionales actuales, ¿ya? ¿Qué conflictos, chicos? En Siria, ¿no? Se está viviendo en Palestina, ¿no? En Ucrania, ¿no? Ya también en Venezuela, ya, etcétera. Sí, frente a esos conflictos internacionales actuales, ¿no? ¿Cuál es la actitud que resulta más responsable para tener una convivencia democrática y tener la paz mundial? ¿Cuál sería, digamos, la actitud más responsable, ¿no? Para que podamos tener una convivencia democrática y una paz en el mundo.
Ah, La opción A, ¿Cuál? ya, Ah, claro. correcto. Ahí la respuesta, ustedes ya lo han indicado, ¿no, chicos? La alternativa A, promover el diálogo, ¿no? Ya. Si nos consideramos seres racionales, ¿no? Pensantes, ¿qué debe de primar? La razón, ¿no? ¿Ya? Sí, la razón, ¿no? Debe de primar la razón. ¿Qué más? El diálogo, el respeto, ¿no? ¿Ya? Los países multipolares, ¿no? El respeto entre naciones, ¿ya? El respeto a la autodeterminación de los pueblos. Significa, ¿quién debe decidir el rumbo de un país, chicos? Los mismos países, pues, ¿no? La misma población debe de decidir a dónde voy. No debe de haber injerencia externa, ¿no? ¿Ya? Porque eso, ¿qué genera? Genera más, ¿no? Más conflicto y en última instancia puede generar guerras, ¿no? Guerras. Muy bien, chicos, de esta forma estamos terminando. Agradecerles la participación de todos ustedes por el día de hoy, ¿ya? Agradecer, ¿no? La participación, activando el micrófono. Muy agradecido, chicos, porque de eso se trata, ¿ya? De que la clase sea interactiva, ¿no? Yo planteo una cosa, ustedes complementan o me pueden decir, o añaden también, ¿no? De eso se trata, chicos, ¿ya? Y agradecer a todos ustedes. Muy agradecido y nos estaremos viendo la semana que viene, chicos. Bendiciones y un buen inicio de semana, ¿ya? Cuídense. Igualmente, profesor, gracias. Ajá, hasta la próxima. Cuídense, chicos. Bendiciones. Saludos, saludos.